Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y gracias a todos por quedarse aquí con nosotros para esta última sesión, que yo creo que un poco engloba los distintos aspectos técnicos que hemos discutido en las sesiones anteriores, porque al final de las cuentas todo tiene que entrar en lo que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y el sistema nacional correspondiente. Entonces, la manera como vamos a organizar esta sesión, primero vamos a escuchar del almirante Giovannini, el jefe de Senapred, un poco su perspectiva como uno de los entes rectores del sistema nacional. Luego vamos a pasar a dos de los gobernadores, muy importantes, de Piura y Lima, que van a hacernos algunas reflexiones sobre cómo este sistema está funcionando en la realidad en las regiones. Y para terminar vamos a tener dos panelistas que vienen de otros países, Elizabeth Mancía, que viene de México, y Juan Pablo, que viene, bueno, en realidad de la Universidad Internacional de Florida, pero creo que trabajaba en casi todos los países de América Latina, que van a darnos una perspectiva más regional sobre el tema. Pero entonces el tema es realmente cómo nos organizamos como Estado y como sociedad para mejorar lo que es realmente la gestión del riesgo. Entonces, voy a comenzar entonces dando la palabra al almirante Giovannini. Buenas tardes con todos. Quisiera aprovechar la oportunidad para presentarles una propuesta del CENEPEC sobre el sistema de gestión de riesgo a nivel nacional. Quisiera hacer hincapié que esto es producto de la experiencia vivida en lo que va prácticamente de un año de gestión, de compartir muchas inquietudes con la gente que trabaja en CENEPRED y también con otras instituciones relacionadas con la gestión de riesgo de desastres. Y creo que hay muchas coincidencias que es importante, sobre todo con un público que conoce el tema, digamos, puedan escucharlo y también seguramente emitirán sus propias opiniones y tendrán su propia forma de ver la gestión de riesgo de desastres. Siguiente, por favor. Nos hemos formulado una serie de preguntas fundamentales. ¿Fue necesario modificar el antiguo Sistema Nacional de Defensa Civil, lo que era el SINADECI? Sí. ¿Existe una política sobre gestión de riesgo de desastre derivada del consenso y acuerdo nacional? Sí. ¿El actual Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER, ha permitido mejorar la gestión de riesgo de desastres? Sí, pero no lo suficiente o lo esperado. ¿Existen problemas por resolver en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres? Sí, especialmente relacionados a integración, ejecución de procesos, articulación, cumplimiento de normativa, liderazgo y rectoría del sistema. Tenemos que tener en cuenta que el SINAGER no solamente son las entidades como INDECI y CENEPRED, en realidad conforman una serie, digamos, de estas entidades y también las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno, los sectores y toda la población del país. Es posible y necesario efectuar mejoras organizacionales y funcionales al actual SINAGER para darle un impulso efectivo y contar con una gestión institucional eficaz y eficiente. Sí, es un imperativo. ¿Es viable la reducción del riesgo de desastre y el aumento de la resiliencia de nuestra sociedad? Sí, mediante una constante sensibilización hacia la importancia de la gestión de riesgo de desastres, así como el cumplimiento de la política, planes, programas y presupuestos en todos los niveles de gobierno. Siguiente, por favor. Acá tenemos la evolución de la gestión del riesgo de desastres a nivel mundial. En 1940 se hablaba solamente de la emergencia. Los estados se preparaban para atender emergencias. En 1970, desastres, ciclo de desastres, preparación, prevención, mitigación. En 1980 se empieza a hablar de amenazas, estudios científicos, disposición, obras de ingeniería. En el 90 hablamos ya de vulnerabilidades, el enfoque social. En el 2000 cambiamos el concepto y hablamos de riesgo, enfoque integrado del desarrollo. Siguiente, por favor. Siguiente. En nuestro país,
Cerca de 46 años la institucionalidad en el país estuvo enmarcada en una cultura de respuesta a desastres, más que de prevención y reducción del riesgo de desastres. Esa fue la decisión política, la decisión del gobierno en su momento, de enfocarse básicamente en atender los desastres. Estábamos preparados para el desastre. No había realmente una política de prevención, de gestión prospectiva y correctiva. Podríamos decir que nuestro aprendizaje es por golpes. Así, el terremoto de Huará del 70 da lugar al nacimiento del SIDESI, Sistema Nacional de Defensa Civil. Después, el 15 de agosto del 2007, sucede el terremoto de Pisco. Hay una evaluación de todo lo sucedido, se cuestiona la ley del Sistema Nacional de Defensa Civil. Siguiente, por favor. Y en la política de Estado número 32, referida a la gestión del riesgo de desastres, cuarto objetivo del Acuerdo Nacional, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Se da esta política del Estado donde se habla de la gestión del riesgo de desastres, y el 8 de febrero de 2011, la ley 29664, que es la que nos rige actualmente, se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. CENEPRED nacería más o menos por este tiempo, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo, enfocado en la parte prospectiva y correctiva y también en la reconstrucción. El 12 de mayo del 2014 se emite el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, en la evaluación que hace, digamos, en este plan, se parte de que falta articular, falta integrar, falta hacer una serie de desarrollos nacionales para que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres realmente funcione bien. Decreto el 19 de febrero de 2006, el decreto supremo en el cual adscriben al INDES y al MINDEP, en febrero de 2017 al CENEPRED, al MINDEP, y en marzo de 2017 tuvimos que sufrir, que es motivo de esta reunión, el efecto del Niño costero. El 28 de abril de 2017 se emite la ley de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio, y en julio de 2017 la revisión del SINAGER Ejecutivo y Legislativo. Siguiente, por favor. En el contexto internacional podemos hablar que entre el 90 y el 2000 es el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales y la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. 2005 al 2015, todo esto está enmarcado, valga la redundancia, en el marco de acción de Hyogo, y del 2015 al 2030 en el marco de Sendai, que tiene 4 prioridades muy importantes relacionadas. Comprender el riesgo de desastre, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo, invertir en la reducción del riesgo de desastre, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación y la reconstrucción. Es decir, todo el mundo es consciente de lo que se tiene que hacer en gestión de riesgo de desastre. No es que estemos inventando la pólvora ni nada por el estilo, al contrario, hay una verdadera preocupación y cada vez más, como lo hemos escuchado durante la mañana y parte de la tarde, por los efectos del cambio climático, el aumento de la población, digamos, los estreses hídricos, de alimentos, en fin, toda una serie de consecuencias que nos toca vivir como sociedad mundial y sociedad de cada país regional con respecto a estas prioridades que creo que es urgente implementarlas, pero implementarlas bien, no solamente en documentos, sino en aspectos que realmente funcionen. Siguiente, por favor. Las pérdidas económicas son cifras muy altas, la verdad que no nos vamos a detener acá. Hay un incremento, digamos, una línea matemática de incremento. Acá hay una declinación y yo creo que lo ideal sería esta curva. Probablemente no podamos hacer que haya una inflexión, pero por lo menos que la pendiente no sea tan marcada. Y eso no solamente es una acción que tiene que tomar el mundo en su conjunto. Siguiente, por favor. En las emergencias, del 2003 al 2014, esto es por estadísticas recogidas, han habido 55.000 emergencias. 13.7 millones de habitantes peruanos damnificados y afectados. 1.2 millones de peruanos entre destruidas y afectadas. 1.3 millones de hectáreas de cultivo perdidas y afectadas. Al 2014, si sumamos lo del 15, 16 y 17, bueno, estas cifras se incrementan. Y acá está más o menos por ciudades, por regiones, cómo son los efectos de estas emergencias a nivel nacional. Siguiente, por favor. Es decir, tenemos un país
realmente complicado en cuanto a gestión de riesgo de desastres, y no se trata de cerrar los ojos o pensar de que por buena fe o por una creencia que podamos tener no van a suceder las cosas. Las cosas van a suceder porque tenemos un país como el Perú con riesgo sísmico, inundaciones, deslizamientos. Eso es lo que nos toca vivir y lo tenemos que enfrentar de manera positiva. Efectivamente, ¿cómo creemos que debe conducirse la gestión de riesgo? Efectivamente integrada y articulada, como un sistema con 7 procesos que han sido definidos. Liderazgo y conducción visible, no puede haber dudas. ¿A quién me dirijo? Al jefe del INDECI, al jefe del CENEPRED, a la Secretaría, aquí, allá. Tengo que tener una cabeza visible a quién dirigirme. La autoridad nacional debe asumir sus competencias funcionales a dedicación exclusiva en todos sus extremos y componentes. Es decir, las personas que se dedican a la gestión de riesgo de desastres tienen que dedicarse a la gestión de riesgo de desastres. No se pueden dedicar colateralmente a la gestión de riesgo de desastres. Así no funciona ningún sistema, y menos un sistema tan complicado como el que tenemos enfrente. Un esquema organizacional replicado en todas las regiones, carácter normativo, rector y capacidad para hacer cumplir la normativa emitida en todos los niveles. Autoridad que no puede ejercer la autoridad no es autoridad, simplemente está pintado. Entonces la autoridad tiene que poder ejercer las funciones que se le han otorgado. Profesionalización de la gestión de riesgo de desastre y permanencia en el tiempo, especialmente de sus principales actores. Esta es una debilidad, en realidad estas son debilidades del sistema, y la profesionalización tiene que ir cada vez más. Creo que se está haciendo bien a través de universidades, a través de cursos. Hay problemas, hay mucha gente que pretende que con una semana se forme un evaluador de riesgo. Yo le preguntaría al señor Cardona si está de acuerdo que en una semana podemos tener un estimador o un evaluador de riesgo. Es imposible. Acá tienen que ser profesionales bien formados y tenemos que tender a eso. Asumir de forma inmediata la conducción de las emergencias que se produzcan. No hay que buscar a quién le otorgamos la emergencia, a quién se la damos. Yo tenga que una persona que sería una autoridad que inmediatamente sucede lo que sucede y él se va a constituir con su equipo, y si necesita más recursos los pedirá. Impulsando el fortalecimiento de capacidades en todas las instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la propuesta que hacemos como CENEPRED en base a todos estos considerandos que hemos analizado? La Constitución Política del Perú señala en su artículo 1 y 2 que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad, y ahí tenemos que empezar. En el artículo 44 de la Constitución Política dice que son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía, garantizar la plena vigencia, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Y no hay duda de que las amenazas por fenómenos naturales afectan la seguridad de las personas. La 32ª política del Estado del Acuerdo Nacional, que ya se las he mencionado, promueve una política de gestión de riesgo de desastre. Siguiente, por favor. La creación de la ley 29664, que también mencioné, responde a la decisión del Estado peruano de fortalecer y visibilizar la gestión del riesgo de desastre como un tema de interés nacional. La gestión del riesgo de desastre en el Perú es una actividad de carácter transversal, o por lo menos debería serlo, siempre. Transversal, integral, participativo, multidisciplinario, interinstitucional y permanente, que involucra a todas las entidades públicas y privadas. Nadie se puede poner al margen de la gestión de riesgo de desastre. Es una obligación y es una responsabilidad de todos los que viven en este país contribuir a la gestión de riesgo de desastre. Los que habitan en esas quebradas, los que habitan en esas zonas de franjas marginales, no están colaborando definitivamente con la gestión de riesgo de desastre. Al contrario, están incrementando los riesgos. Y es su responsabilidad lo hacer. Comprende 7 procesos, siendo la estimación, prevención, reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, que se han incorporado en la Política Nacional de Gestión del Riesgo. Siguiente, por favor. Acá rápidamente, por favor, esto simplemente es lo que hace el CENEPRED, es lo que está con celeste, lo que hace el INDECI, hoy por hoy, está con color naranja. Siguiente, por favor. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre constituye uno de los principales instrumentos. Y ahí en el plan, si uno lo revisa, está muy bien hecho, está muy bien pensado, se ha hecho un gran esfuerzo. Y vuelvo a mencionar al señor Cardona en la mañana, porque creo que su exposición ha sido bastante bien enfocada en el tema que nos ocupa. ¿Cuánto gastamos en hacer estudios? ¿Cuánto costó
Bueno, sé que acá participó las Naciones Unidas, también el país, el Perú. Digamos, ¿cuánto se gastó en hacer el Planajer? Poner indicadores, poner, digamos, cómo debía conducirse la gestión de riesgo de desastre. Han pasado 3 años, yo me atrevería a decir que nos falta muchísimo con respecto a los indicadores que hay en el Planajer. Nosotros como CNP estamos tratando de monitorear, hemos tenido que crear sistemas y todo lo demás, para ver cómo se viene implementando la gestión de riesgo de desastre. Y si le digo los resultados, mejor no se los digo. Asimismo, se indica el incremento de la vulnerabilidad del riesgo debido al incumplimiento de las normas que regulan el uso y ocupación del territorio a nivel urbano y rural, la débil articulación de los demás sistemas comunales y administrativos, entre otros aspectos. Esta situación descrita ocurría en el año 2014, donde se elabora y publica el Planajer. Yo me atrevería a decir que la situación descrita persiste hoy en día, por lo que es necesario propiciar un cambio. Siguiente, por favor. El Niño Costero 2017. Ante la ocurrencia y consecuencias desastrosas de las lluvias intensas producidas en nuestro país, como consecuencia de este fenómeno, se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de muchas de nuestras poblaciones. Yo creo que esto ha sido un tema recurrente durante las diferentes exposiciones de hoy en día, no voy a abundar más en esto. Para enfrentar la reconstrucción de los cuantiosos y considerables daños producidos por este fenómeno, el gobierno propuso la creación de una autoridad empoderada política, funcional, técnica, presupuestal y financieramente denominada Autoridad para la Reconstrucción con Cambio. Ojo que esta autoridad se encarga de un proceso de los 7 y se encarga para 8 regiones que fueron declaradas en emergencia. Y el resto del país, ¿qué autoridad está viendo la gestión de riesgo de desastres para lograr los mismos efectos que hemos pensado con esta autoridad para la reconstrucción con cambio? A grandes problemas, grandes soluciones. Creo que tenemos que ponerlo en esos términos. Es claro que para liderar el impacto de uno de los 7 procesos, que acabo de mencionar, se ha designado a esta autoridad, cuya vigencia es temporal, cuando lo que se debería propiciar es la creación de una autoridad nacional con las facultades dadas al más alto nivel de la administración pública para liderar e implementar la totalidad de los procesos de la gestión de riesgo de desastre. Siguiente, por favor. En nuestro país, como en muchos otros, cuando se requiere enfrentar y solucionar una problemática cuyo alcance por efecto y participación es a nivel nacional, se crean los mecanismos para llevarlo a cabo. Así, por ejemplo, se creó el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer, porque son problemáticas que hay que darle una solución. La gestión de riesgo de desastres es una problemática, creo que la respuesta cae de madura, es una problemática que tenemos que enfrentar todos los días. Entonces, ¿por qué no se atiende en la debida forma? Los países implementan la gestión de riesgo de desastres empleando diversas formas de organización y normatividad, sometiendo su liderazgo y conducción a los más altos niveles de la gestión pública respectiva, a cargo de funcionarios que le ejercen a dedicación exclusiva, así por ejemplo, Paraguay, Colombia, México y Japón, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la propuesta que hacemos desde el CNP? Es crear una autoridad nacional para la gestión del riesgo de desastre liderada y conducida por un profesional competente en la materia, a dedicación exclusiva, cuya gestión se dé al más alto nivel de la administración pública, con rango de ministro, con dependencia directa, de ser posible, del presidente o de su efecto de la PCM, del primer ministro, empoderado política, técnica, normativa, presupuestal y financieramente, cuyo objetivo será lograr la efectiva implementación de la gestión del riesgo de desastre a nivel nacional, y para lo cual es necesario también darle la capacidad de fiscalización y sancionadora, contando para ello con el acompañamiento del Ministerio Público, entre otros organismos pertinentes. Siguiente, por favor. Esta podría ser la organización, esto no es simplemente una idea. Como ustedes ven, sobre la base de la actual CNPRED, 5 minutos, uno exactamente. Sobre la base del CNPRED y sobre la base del INDECI, no irrogaría grandes gastos al país, simplemente es la decisión de ir por esta solución o algo parecido que nos permita cumplir con los objetivos que les he mencionado. Siguiente, por favor. ¿Qué se lograría? Creemos que se lograría liderazgo, unidad de gestión y continuidad, identificación sectorial, gubernamental y ciudadana, representatividad, rectoría y capacidad para hacer cumplir la gestión de riesgo, mayor control en la implementación a todo nivel, integración y articulación, presencia funcional en las máximas decisiones del Estado, a fin de que la gestión de riesgo de desastre sea efectivamente un elemento transversal a tenerse en cuenta.
rapidez de acción ante emergencias, maximizar el uso y control de los recursos presupuestales asignados, canalizar eficientemente la cooperación nacional e internacional, incluir funcionalmente representación de las entidades científicas y de la academia, actuar organizada y coordinadamente con las ONG que se dedican a la gestión de riesgo, cuyo aporte es muy valioso, pero a veces no están organizados. Creo que se podría organizar también en colaboración con las ONG. Una nueva organización basada en los componentes activos del SINAGER sin erogar gastos sustantivos en su creación. Finalmente, esta frase: la efectiva implementación de la gestión de riesgo de desastre permitirá un crecimiento y desarrollo sostenido y sostenible en nuestro país, que lo espera y se lo merece, y que ha demostrado y seguirá demostrando que como una sola fuerza todo es posible. Sigamos pensando y actuando así. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, vicealmirante Giovannini. Ahorita vamos a pasar a Reinaldo Hilbeck, el gobernador de Piura. Buenas tardes. 10 minutos. 10 minutos para ver un esquema importante. Yo no voy a presentar ninguna diapositiva. Voy a tratar de ser lo más explícito para, digamos, establecer o trasladar lo que el almirante ha dicho a la realidad que hemos vivido. Entonces, tendría que empezar por un antes, el momento del desastre. ¿Qué tenemos antes del momento del desastre en una región como Piura para enfrentar un desastre como el que hemos tenido? Puedo decir que tenemos un centro de operaciones de emergencia regional, así se llama, conformado por alcaldes y Fuerzas Armadas, directores de educación, de salud, etc. Es decir, directivos altos y alcaldes. Este centro de operaciones especiales regional lo que da son políticas o lineamientos ante una emergencia que puede venir o que se está presentando. Cada uno de los alcaldes, luego en el siguiente nivel, tiene dentro de su distrito una oficina de defensa civil donde ellos deben estar preparados también para enfrentar dentro de su distrito lo que es un desastre que viene. El primer punto que hay que decir ahí es que de los 65 distritos de Piura, yo no sé si hay 3 o 4 que están preparados con defensa civil en una organización que pueda enfrentar un desastre. No lo están. Es decir, es una oficina más donde hay, cada vez que gana las elecciones una persona, cambia o pone a gente de confianza en esa oficina, y cuando después de 3 años que termine el gobierno lo cambian y ponen a otra persona. Es decir, no hay un profesional de desastres o de frente de riesgos o de operación de riesgos en cada distrito que está ahí. Es una unidad que no le presta mucha atención lo que es un tema político. Este COER está unido a nivel nacional al COEN, que es Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN y el COER, donde ahí están pues los ministros, están todos en Lima y monitorean, digamos, con tecnología los desastres que pueden pasar. Nosotros antes del desastre, yo le llamo antes porque esto ha ocurrido pues durante 45 días, pero el punto crítico para nosotros es el 27 de marzo, porque fue el momento en que hemos perdido ya el control, digamos, de la situación. Anteriormente teníamos registro de lluvias, una alerta temprana, el río viene con tanta agua porque ha llovido tanto. Avisamos a los alcaldes que les decíamos prepárense, pongan sacos para que no se desborde el río. Manejábamos lo que son las cuencas ciegas con motobombas, el Ministerio de Vivienda. Es decir, teníamos ayuda, pero vuelvo a decir, de manera apagando el incendio. ¿Me entienden? Estamos apagando el incendio. No ha habido, a pesar de que hay simulacros del terremoto, simulacros de tsunami, simulacros de terremoto en la noche, en el colegio, etc., no teníamos realmente personas especializadas, profesionales en cada sitio que puedan dirigir este tema que es muy importante. Nosotros sí, en el gobierno regional teníamos el jefe del COER, es una persona que viene desde hace gobiernos anteriores y que tenía experiencia y por eso lo dejamos ahí, ¿no? Entonces felizmente eso ayudó bastante a tomar decisiones en el momento crítico. Entonces, antes del desastre, lo que tenemos es precariedad, es inexperiencia, es simplemente ir apagando incendios para poder hacer frente a una desgracia. El momento de la desgracia, a una alerta temprana te dice, viene el río Piura, le caben 2000 metros cúbicos por segundo y de repente bajan 3400, ¿no? 3400 metros cúbicos por segundo,
El río Rímac se desborda con 111 metros cúbicos por segundo. 3.400 metros cúbicos es como el Amazonas en la costa, más o menos. Y el río, me dicen, casi 36 horas antes, está lloviendo fuerte, como nunca, viene el río por esta zona. Entonces hemos ido viendo como una foto que venía el río. Y a cada paso el río, desastre en Guarmaca, Buenos Aires, Bigote, La Matanza, Malingas, Tambo Grande, Churucán, es decir, era como un tsunami que llegaba. Con lo cual nos dio tiempo para poder evacuar a las personas. La evacuación es curiosa, ¿no? Porque ¿cómo evacúas? ¿A dónde evacúas? No tenemos albergues, no tenemos carpas, no tenemos, en fin, hay un simulacro que dice zonas altas. ¿Dónde evacúas? La gente se prepara ellos mismos, ya de manera personal, porque saben que hace 15 años cuando ocurrió esto, la gente se fue a tal sitio que es alto, entonces la gente va a ese lugar alto porque tienen esa experiencia de donde ir ya naturalmente. Pero en ese sitio no había carpas, no había camino suficiente, no había provisión de agua, no había provisión de alimentos, es decir, ha sido algo improvisado de alguna manera. Ese es otro punto importante a tener en cuenta. Ya el momento del desastre, o sea que antes era prevenirlo, ahora el momento del desastre. Mucha gente no quiere evacuar, mucha gente lo encuentras en el árbol, porque se inundó y estaba en un árbol, y veníamos en el sol y le decíamos, ya baja, vamos, no me voy a bajar. Pero vamos a, no, voy a esperar aquí que baje el agua, no me quiero mover de acá. Déjame el agua y las galletas en la bolsa y se quedaba en el árbol. No querían bajar, porque tienen una idiosincrasia también diferente. Entonces, esa gente no está preparada para lo que significa luego que han tenido problemas pues con salud, imagínense con todos los problemas que trae el estar pues, en un lugar de aniego, ¿no? Entonces, historia ahí que hay que tener en cuenta es, primero, personal preparado. Segundo, realmente tener almacenes con las carpas, con los alimentos, con los víveres para poder hacerle frente. Tercero es preparar a las personas que tienen que realmente evacuar, darle la seguridad que no les va a pasar nada si que no evacúan, etc. En fin, ese fue un momento muy crítico y fue vital el ejército, ¿no? El ejército ha sido el punto de apoyo para hacer las actividades de evacuación y de atención para marcarlos. Pero igual pasamos muchos problemas, porque imagínense ustedes, en 15 minutos 50.000 personas perdieron su casa, ¿no? Entonces, oye, dame agua, ¿cómo voy a comer? ¿Dónde está mi carpa? ¿Dónde me voy a ubicar? Y eso, si no tiene uno preparado, que no lo hemos tenido preparado, pues ahí viene lo complicado. Esto, lo bueno de esto es que hay muchos organismos, y aquí ya le decía a una persona que está acá, que uno no se da cuenta cuando ocurre eso, ¿no? Porque uno solamente ve estos desastres a través de la CNN en Haití, o en Colombia cuando hay los huaicos, o en el terremoto, uno siempre lo ve por CNN, pero cuando uno le pasa este tema, cuando uno voltea después 50.000 personas me dicen, oye hermano, ¿dónde voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Entonces realmente uno se pone a pensar en el sitio del problema que significa. Y ahí aparecen muchos organismos que gracias a ellos hemos aprendido mucho. El PNUD, por ejemplo, con su organización, la Comunidad Económica Europea, no sé qué, de decir unas personas, pero la Cruz Roja, Naciones Unidas, que están acá, obviamente, mucha gente alrededor, que te van indicando qué hay que hacer. Oye, ¿has visto tu reserva de alimentos? ¿Has visto tu reserva de agua? ¿Cómo vas a atender el tema de salud? ¿Cómo vas a ubicar a las personas que están acá? ¿Cómo vas a regresar? Entonces, eso es algo que vamos aprendiendo en el camino. Y luego viene la reacción. Estoy haciéndolo rápido por los 10 minutos. Y esta reacción es algo que hay que resaltar aquí en Piura, o en el Perú. La reacción es buena en el Perú. Porque yo tengo en mi provincia, esto pasó hace 30 años, el 83, luego el 98. Y todavía hay puentes caídos desde ese año. Todavía hay carreteras rotas de hace 30 años. Pero esta vez el Perú ha reaccionado diferente. Ha reaccionado con una ley de la 30556 que en un mes el perro y el gato, el Congreso y el Ejecutivo, se pusieron de acuerdo y sacaron una ley en 30 días con reglamento. ¿Dónde? Vaya usted a sacar una ley ahorita de cualquier cosa. No la va a sacar. En 30 días. A esa ley le pusieron dinero. 25.000 millones de soles. ¿Dónde hay 25.000 millones? ¿Cuándo ha habido un fondo de desastre de esa manera para el Perú? Ahí está. Y además
en 3 meses y medio, le han agregado un plan de acción, un plan de inversión para los próximos 3 años más 1 si es necesario, con 10.000 proyectos priorizados en los 268 distritos más afectados. Y eso ha sido aprobado hace un mes. Es decir, estamos a punto de tener 7 meses de este desastre y tenemos esa preparación. Creo que es una reacción positiva la que está pasando acá. Y es una reacción que hay que aprovechar porque como estamos calientes con lo que nos ha pasado, tenemos ahorita que tomar las decisiones apropiadas para que realmente la gestión de riesgos se aplique y que cuando usted hable con los gobiernos locales le entiendan. Porque si usted le habla a los gobiernos locales, cuando no hay guerra, no hace nada. Cuando hay guerra, todo el mundo te escucha. Entonces, es igualito. Eso es lo bueno que tiene esa reacción. Positivo. Y para mí, es una gran oportunidad como país el poder tener, no solamente aprender lo que es gestión de riesgos y desastre en cada lugar, sino también una gran oportunidad para poder cerrar la infraestructura que tenemos. Yo ya sabía que venían 3.000 metros cúbicos, 2.800. Sabíamos que no cabía en el río. Pero la infraestructura que teníamos era insuficiente para hacer frente a ese desastre. Ahora, con esto tenemos ya el conocimiento para construir infraestructura que le haga frente al desastre. En mi región, la lluvia es la clave para ser una región rica. Tenemos agua, agricultura, ganadería, bosque, aguas en subsuelo, lava la tierra, es decir, se mezclan las corrientes y genera más pesca en el mar. Es muy bueno. El único sitio que no la pasan bien cuando llueve de esa manera son las ciudades, porque nosotros mismos hemos planificado mal el desarrollo de la ciudad. Es decir, no solamente es el desastre cuando llueve, sino que esto de gestión de desastres tiene que involucrarse en dónde construir, cómo construir, tiene que ser transversal a varias digamos, acciones que tiene que hacer el Estado. Y eso es algo que creo que vamos a aprender ahora y vamos a incluirlo. Ojalá no incluya mayores trabas para invertir, tiene que ser de una manera inteligente, pero sí es importante lo que nos ha pasado para sacar conclusiones, que es lo que estamos haciendo, creo que de manera correcta ahora, por ejemplo, y así como ahora hemos tenido también con Naciones Unidas, hace poco también con el BID, por ejemplo, que también estaba un brainstorm, como ahora hace 10 días de así, cada 10 días tenemos un brainstorm que nos permite incluir más puntos. Por eso es que, como dice el almirante muy bien, esto se va mejorando y mejorando. Es decir, una oportunidad muy buena para el Perú después de una desgracia tan grande como la que hemos tenido. Y creo que un punto más importante, ese día del 27 de marzo que 50.000 personas perdieron su hogar, no hubo un fallecido. No hubo un fallecido, no murió una sola persona, gracias a Dios, no murió una sola persona. Y fue algo que impactó realmente. O sea, quiere decir que dentro de nuestra precariedad que podríamos haber tenido como Estado, yo soy Estado, la gente tenía una cierta preparación o un cierto conocimiento para poder evitar esta muerte. Y es que y es porque hay una recurrencia a este fenómeno, el año 98 que pasó y el 83, es decir, hay una cultura de la población para evitar este tipo de riesgo de desastre que es muy importante capitalizar para poder tener planes de acción. Ese es algo realmente anecdótico, muy importante y bueno, creo que aquí digo, se aprende con golpes, lo que apunté el almirante, efectivamente se aprende con golpes. Al niño le dices eso quema, el tacho quema, si lo tocas el tacho quema, que lo tocas, lo va a tocar. Cuando tocas así, dice, nunca más toca más un tacho. Los humanos somos así. Hasta que nos pasa, no aprendemos. Y así podemos tener el Planegret, el Sinagret, el Conagret, todos los Gret. Hasta que no nos pasa, no aprendemos. Pero hay que aprovechar ahorita que todavía no estamos con el dedo quemado para realmente poner todas las cosas que debemos poner para prevenir un nuevo desastre. Eso es lo que yo quería manifestar hoy día. Creo que ha sido una experiencia importante y como yo soy positivo, siempre digo de esto, vamos a salir fortalecidos y aprendiendo muy bien. Creo que la población también, y para la población es una gran oportunidad. Y como me decía un amigo hace poco, esto no ha terminado ya con que ya no llueve, la carretera, no, termina cuando la gente se vuelve nuevamente a su vida cotidiana, a su vida económica, a su vida normal que tenía antes de, siempre los niños con un poquito de recuerdo con eso, pero
ahí termina. Y eso no demora 6 meses, 8 meses, 1 año, sino por lo menos 3, 4 años para revolver a la normalidad. Pero incluyendo esto dentro del software de las personas para poder editar. 10 minutos. ¿Me falta 1 minuto? Me he aprendido entonces a resumir. Y bueno, solamente para agradecer la invitación de poder estar acá y poder mostrar esta experiencia en este selecto auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gobernador. Ahorita pasamos a Nelson, el gobernador de Lima. Bueno, no sé si me permiten que lo haga desde acá, creo que es mucho más cómodo para todos, sobre todo para mí que estoy más cerca. Bueno, primero agradecer a todos ustedes, a las Naciones Unidas y a PNUD por esta invitación y a todo el público selecto que nos escucha el día de hoy. Bueno, yo no sé si tengo la suerte o la mala suerte de que he estado en el 2017 en el terremoto de Cañete, también era presidente o gobernador, y ahora me agarra el niño costero. O sea, no sé si tengo mala suerte o esto me permite también ganar un poco de experiencia, porque estaba en un terremoto y ahora en un niño costero. Entonces, definitivamente algo se aprendió. Si bien es cierto que son dos cosas diferentes, pero algo se aprendió y nos sirvió para esta oportunidad. Nosotros primero tenemos que entender que Lima tiene 3 jurisdicciones diferentes. Lima Metropolitana, donde estamos ahora, con sus distritos, donde la autoridad máxima es el señor Castañeda, el alcalde metropolitano, el gobierno regional de Lima, que somos las 9 provincias, que somos 12 veces más grande que Lima Metropolitana, pero tiene 10 veces menos población y tiene zona rural muy alta, y el Callao, que es más pequeño, pero tiene mucho más plata que nosotros. Estas 3 jurisdicciones, siempre cuando se ha trabajado en forma diferente. Por ejemplo, ahora se trabaja Lima Metropolitana en algunas zonas, pero no se trabaja con enfoque de cuenca. Y lo que nosotros planteamos es que la gestión de riesgos tiene que ser con enfoque de cuenca. Desde donde nacen, y en nuestro caso, todas las lagunas, o la mayoría, nacen en el gobierno regional de Lima, en las partes altoandinas donde están las lagunas, y continúan y llegan hasta Lima Metropolitana. Pero si se hace un trabajo solamente pensando en una jurisdicción diferente, y hasta ahora no se ha planificado un trabajo de gestión de riesgos con enfoque de cuenca, nosotros planificamos o pensamos que ese debe ser el camino correcto. Trabajar desde las partes altoandinas. Entonces, definitivamente no voy ya a mencionar lo que mencionó mi colega, porque ya la historia que él ha contado es muy similar a la nuestra. Más bien voy a enfocar el trabajo que deberíamos hacer, la planificación que deberíamos hacer. Cuando tuvimos el caso de Cañete, por ejemplo, cuando fue el sismo, como Ica fue el epicentro y Pisco básicamente, nosotros veíamos pasar todos los camiones, toda la ayuda a Pisco, y nosotros en Cañete no quedaba nada. Mirábamos pasar. Entonces tomamos la decisión de nosotros solos actuar. Y lo hicimos. Con los alcaldes nos reuníamos en la mañana, a mediodía y en la noche, para ir viendo cómo íbamos el avance. Tomamos de nuestro presupuesto un monto y dijimos ya, ¿cuántas aulas, cuántos colegios o aulas necesitamos? ¿Y qué hicimos? Y ahí actuamos muy rápidamente, porque había otra ley, ahí permitía comprar directamente. Yo no digo que compremos directamente, estoy mencionando lo que fue esa vez. Teníamos que hacer 200 aulas. Fuimos a Eternit, le dijimos al directorio que queríamos comprar planchas y que nos den un precio especial. Fuimos a Cementos Lima, a todos sitios donde realmente podíamos comprar por mayor y de esa manera bajar costos y comprar rápidamente. Y en menos de 60 días teníamos todas las aulas, teníamos todas las casas prefabricadas construidas. Y lo hicimos directamente, sin comité de reconstrucción. Entonces, se puede trabajar realmente cuando las condiciones también se dan. Y no hemos tenido ningún problema, ni siquiera contra la Contraloría tampoco, afortunadamente, porque trabajamos de esa manera. Y recuerdo que el contralor que estaba en Huacho, porque Huacho es la sede, me dijo, salgo de vacaciones, pero quiero acompañarlos una semana. Y cuando vio cómo estábamos trabajando, nos felicitó y se fue. Lo importante es que hay que actuar rápidamente. Y cuando se decía, no se decía que iba a haber un niño costero, se decía que iba a haber sequía. Recuerdo en diciembre.
Entonces yo me reuní con los gerentes y le dije, miren, se dice que va a haber sequía, pero todos los años llueve. Y la naturaleza nos dice que todos los años llueve. Y tenemos que estar preparados por si acaso. Nosotros somos, y todo lo sabe Reinaldo, que somos uno de los pocos gobiernos regionales que tiene maquinaria. Porque desde que entramos compramos maquinaria. Y hemos comprado más o menos como 40 y vamos a comprar 20 más. Ya están ingresando. Entonces dijimos, vamos a distribuir las máquinas en todas las zonas, en cada provincia. Sobre todo en las zonas altoandinas y en la costa también. Y vamos a comprar combustible en los grifos cercanos, por si acaso llueva, preveniendo, y eso nos sirvió. Gracias a eso, durante el primer mes de lluvia no tuvimos ningún problema, el segundo mes casi tampoco, pero ya cuando las lluvias llegaron a un nivel tal que llegamos a tener más de 60 ciudades aisladas, fuimos el gobierno regional con más ciudades aisladas, ya era imposible. Necesitamos 200 tractores y teníamos operativos 65. O sea, ya era imposible para nosotros y ahí pedimos apoyo al gobierno. Entonces lo que quiero decir es que tenemos que seguir planificando también y preveyendo. Trabajar la prevención es muy importante y por eso es que quería yo mencionarle esto y nosotros pensamos que todos los gobiernos regionales debemos estar equipados con tractores para poder tener en cada sitio que normalmente hay desastres, tener un pool para que si suceden las desgracias actuar rápidamente. Porque trasladar una máquina desde la sede hasta, por ejemplo, Yauyos, que está en el otro extremo nuestro, prácticamente no llegaría porque el camino está interrumpido en varios sitios. Entonces, eso nos permitió actuar con mayor rapidez, pero nosotros creemos que es importante siempre el trabajo y la planificación, y aquí quiero también mencionar al almirante Senepred, que justamente ha mencionado varios temas, pero no se ha dicho del enfoque de Cuenca. Yo creo que el trabajo debería ser pensando, sobre todo cuando se trata de los ríos. Los ríos y las lluvias son todos los años, es algo que nos sucede todos los años. No hemos aprendido porque ya consideramos que las lluvias es normal, que lo que sucedía en la naturaleza, que siempre se lleva chacras, destruye casas, todo ya lo consideramos como algo cotidiano, como que todos los años sucede y era algo normal. Entonces ahora con este niño costero hemos reaccionado. Nos ha permitido decir no, hay que actuar desde las partes altoandinas. Tenemos que hablar con enfoque de Cuenca y sobre todo como la gestión de riesgos tiene que ser pensando de ese enfoque, planificando el desarrollo de las ciudades justamente con enfoque de Cuenca. Hace poco estuve en un evento también internacional de arquitectura. Yo soy ingeniero, digo, ¿qué hago en un evento de arquitectura exponiendo? Pero noté que decían Lima al 2035, planificaban el desarrollo de Lima. Yo le dije, señores, Lima no solamente es Lima metropolitana. Si no planificamos desde las zonas altoandinas, prácticamente lo que ustedes están planificando no va a tener éxito. Entonces, tocamos ese tema y finalmente, bueno, se dieron cuenta de que efectivamente no podemos hablar de Lima como Lima solo. Tenemos que hablar siempre con enfoque de Cuenca. Entonces, para nosotros esto es fundamental. Nosotros sabemos que hemos aprendido a golpes, como dijo justamente en el 80, en el 70, lógicamente todos hemos tenido una serie de actividades. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos que actuar con más rapidez. Yo veo que estamos actuando, ya estamos próximos a que vengan las lluvias, normalmente es en diciembre. Y hasta ahora hemos recibido recursos para 2 ríos. Nos faltan 8 más. Nos han ofrecido que ya nos van a dar los recursos, ya nos van a dar, se va pasando el tiempo y ya estamos a pocos días. Y como hay que licitarlo, tenemos por lo menos 15 días más para la licitación. Entonces estamos hablando, llegamos a diciembre. Y ya en diciembre ya están las lluvias. Entonces yo creo que, como le dije a Pablo hace 2 días que estuve con él, le dije, mira Pablo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la anterior gestión, a mí me dieron 14 millones para hacer un trabajo en los ríos. Limpieza de los cauces. Y me dieron la plata y me dijeron, en 3 meses tú me das resultados. Así debe ser. Danos los recursos y después, si nos daban hace 3 meses, en diciembre nos decía, a ver, quiero ver el trabajo que has hecho. Y cuando fue el ministro de Agricultura, recuerdo, a ver el trabajo que hicimos, nos felicitó. Nos dijo, le dimos 2 kilómetros, hizo 2,5 kilómetros. Le dimos 60 de ancho, hizo 80. ¿Por qué? Porque el río tenía 80. Entonces, yo creo que tenemos que confiar. Si no hay confianza, si hay esa duda, no vamos a avanzar. Definitivamente yo creo que esa es la madre del cordero, tenemos que avanzar, pero para avanzar necesitamos agilizar los procesos. Yo entiendo
de que, bueno, en esa época no se hablaba de Odebrecht, ¿no? Entonces esto ha traído a colación una serie de cosas que nos ha perjudicado también y lógicamente ha generado más desconfianza y por eso ahora todo el mundo se cuida. Ahora los funcionarios cada vez que van a firmar algo lo piensan 10 veces. ¿Por qué? Porque cada uno dice, no, y si me pasa algo, mejor quiero revisarlo de nuevo, por si acaso. Y si no puedo firmar, mejor. Si le paso la pelota al otro, mejor. Entonces estamos en un momento que tenemos que ver qué hacer para tomar decisiones. Pero las decisiones hay que tomarlas porque si asumimos un cargo, tenemos que asumir con la responsabilidad. Sabemos que desde que asumimos tenemos que correr riesgos. Y los riesgos es parte inherente a una autoridad. Por eso es que nosotros pensamos de que, por ejemplo, a nosotros nos han asignado para el gobierno regional de Lima 1.600 millones. Y para nosotros como gobierno, para hacer las obras, 171. Pero ahí estamos hablando de pistas, veredas. Pero hasta ahora no nos dan los recursos para hacer los estudios. No vamos a esperar el próximo año para que nos digan, acá está la plata para hacer los estudios. Y vamos a pasarnos 4 meses haciendo estudios. Y después ya el otro año nos gana el otro año y no hemos avanzado. Yo creo que ahora es la oportunidad de estos meses de hacer los estudios para que el próximo año, desde enero o febrero, comencemos los trabajos. Entonces, tenemos nosotros que ser ágiles y adelantarnos a los hechos. Yo le dije eso a Pablo, ¿por qué no nos dan la plata para los estudios? O ustedes hagan, no me importa, pero hagan los estudios este año, para que el próximo comencemos directamente a trabajar. Yo creo que ese es el plan que deberíamos seguir. Yo tuve la oportunidad de conversar hace poco y creo que Reinaldo ha firmado un convenio con el ministro del Agua de China, ha venido, y ellos han firmado un convenio con un instituto del agua y ellos trabajaron en Ecuador. Y en Ecuador planificaron con el enfoque de Cuenca, lo que estoy mencionando, y de esa manera aparentemente han solucionado parte del problema. Entonces nosotros creemos que ese es el camino que tenemos que tomar. Si en Ecuador ha dado resultado, ¿por qué no puede dar resultado acá? Nosotros venimos trabajando ya con enfoque de Cuenca hace muchos años, porque yo recuerdo que cuando todavía no era político, cuando estaba en la Cámara de Comercio de Huacho, leí el informe de la FAO. La FAO hizo un estudio muy interesante que dijo que había que trabajar con enfoque de Cuenca. Hizo un estudio donde participaron técnicos de todo el mundo, los mejores, y 100 técnicos peruanos capacitaron para que hagan un trabajo con enfoque de Cuenca para el desarrollo integral de las regiones. Y dijo, este es un plan piloto para después replicarlo en todas las regiones del país o en todas las cuencas del país. Pero lamentablemente ahí nomás ya vino el golpe militar y se paralizó todo el proyecto. Entonces lo que quiero decir es que leí ese proyecto y me pareció tan interesante. Estamos hablando del 70, si ya me falta poco. Estamos hablando del 70. Entonces lo que hicimos fue analizar eso y dijimos, este es el camino. Y un grupo de ciudadanos hicimos un plan de desarrollo pensando, no éramos políticos todavía, hicimos un plan de desarrollo con enfoque de Cuenca desde esa época. Entonces para nosotros eso es fundamental, el trabajo integrado. Y como Cámara de Comercio, a raíz de eso recorrimos los pueblos y nos independizamos de Lima, porque ahora somos nosotros el departamento de Lima. Yo sé que muchos desconocen. El departamento de Lima ahora son las 9 provincias, sin Lima metropolitana. Lima se elevó de nivel como México, Buenos Aires, y ahora somos el departamento. Muchos desconocen, incluso congresistas. Pero lo que quiero decirles es que desde ahí, desde la Cámara, comenzamos a trabajar. Tuve el honor de liderar ese movimiento para independizarnos de Lima metropolitana. Y no sé si fue bien o mal, porque yo era empresario y vivía bien, ahora soy político y me critican todo el tiempo. Pero lo importante es que estamos trabajando por el desarrollo y creo que con los gobernadores regionales y con el Comité de la Reconstrucción, con Senapred, todos queremos que realmente el Perú esté unido. Y aquí quiero felicitar y reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas. Realmente en el problema de la reconstrucción nos apoyó mucho la Policía Nacional, el Ejército, la Marina, la Aviación, lógicamente los bomberos. Todos trabajan como un solo hombre y todos nos esforzamos y logramos que los 60 y tantos pueblos aislados, la mayoría, por lo menos algunos no se pudo llegar por el clima, tengan provisiones para que puedan subsistir. Realmente fue un trabajo muy arduo, pero todos nos unimos. Y yo creo que esa unidad la necesitamos ahora, para poder avanzar y lograr solucionar los problemas. Y realmente yo felicito porque este tipo de talleres nos permite un poco socializar y tratar de mejorar la gestión. Pero como dijo también bien claro Reinaldo, el asunto está en que debe haber políticas de Estado. Lamentablemente cada cambio de gobierno, el gobernador
de turno, muchas veces las políticas que deje el anterior no las continúa. Nosotros comenzamos a trabajar las represas, porque hablábamos de las cuencas, y cuando entra el nuevo gobernador paralizó todas las represas, y ahora lo estamos terminando. Pero lo que quiero decir es que el problema es que no hay continuidad en las políticas públicas. Eso tenemos que nosotros tomarlo en cuenta, y también en la reconstrucción y en los profesionales capacitados y preparados que necesitamos para, digamos, lograr sortear estas situaciones, y sobre todo porque con esto vamos a mejorar definitivamente la competitividad, vamos a ser más atractivo a la inversión privada, a la inversión extranjera que tanto la necesitamos ahora, y nosotros somos conscientes de que si no hay inversión no se combate la pobreza. Gracias. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a terminar la sesión con dos comentarios de distinguidos expertos de otros países, y comenzaremos con Elizabeth Mancilla de México. O van a comenzar con Juan Pablo. Juan Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, es realmente un placer. Esto, más que una presentación, es una serie de comentarios que buscan compartir una perspectiva desde un nivel regional a través de muchos años de estar colaborando en estos aspectos de lo que es el tema de fortalecimiento institucional. Han sido aspectos muy interesantes, en donde en el caso del Perú encontramos más cerca, ahí. En el caso de Perú encontramos un doble papel, y es uno de los aspectos interesantísimos. Perú ha sido uno de los países que ha contribuido enormemente con recursos humanos, con recursos técnicos, a participar en el desarrollo regional. Pero como sucede muchas veces, la gente no es profeta de tierra. Y muchos de los aspectos que hemos tomado de ejemplo, el caso de el origen de la red en su momento, el tema del CISMI, y podríamos tomar muchísimas otras instituciones que han surgido y que son motivos digamos, de logros enormes, pero que vemos en general que hay necesidad de mirar esto de una forma más crítica. Este trabajo que se ha venido desarrollando ha sido parte de una colaboración con diferentes organismos internacionales, Naciones Unidas, el gobierno americano a través de USAID, de la Oficina de Desastres para Emergencias, y a través de una fuerza humana que ha sido estupenda, porque estos han sido programas que creen en el talento de la región, que creen en la capacidad de la región, pero que a la vez son críticos y que demandan de una serie de desarrollos. Quisiera enmarcar esto dentro del marco de Sendai, esto que vamos a hablar, porque hay un aspecto muy interesante ahí que habla de iniciativas de cooperación internacional, y poco se habla de eso. Y entonces se habla de la importancia de agilizar los procesos de desarrollo y de esas estrategias a través de unas metas concretas. Pero es interesante que nosotros como que disociamos el tema de reducción de riesgos con el tema de desarrollo. De hecho, la mayoría de quienes estamos aquí estamos en el tema de desastres y no en el tema de desarrollo. Aquí debería estar la Oficina de Planificación, el Ministerio de la Planificación, debería estar Economía, debieran estar… Esos son los interlocutores que debieran estar aquí presentes, pero todavía nos cuesta llegar allí. El otro tema es el tema del sector privado. Siempre se habla como una retórica de la importancia del sector privado, y ya… recuerdo a Andrew cuando nos hizo todo un desarrollo y una presentación de la importancia del sector privado, de la participación en el desarrollo de la sociedad, de cómo el 80% aproximadamente de la inversión que se hace en un país es del sector privado, y aún estamos cortos en realmente involucrarlos y hacer de esto un elemento en donde el tema de riesgo sea, como decía muy bien en Lagarde del 2015, que sea un valor. ¿Por qué no construimos un negocio a partir de la reducción de riesgos que haga que esto sea sostenible y que a la vez beneficie a la comunidad? El otro aspecto que se habla ahí es una parte interesante, y es cómo se puede hacer que haya realmente una forma de compartir
una forma de generar una capacidad regional. Es que en la misma forma que estaban hablando de la necesidad de trascender el tema de municipio y de localidad para hablar desde el punto de vista de Cuenca, exactamente lo mismo pasa cuando hablamos de países y hablamos de regiones. Cuando hablamos de la región andina y cuando hablamos de todo lo que comparten los países en frontera, en cuencas, etc., digamos, ese aprendizaje es algo que es magnífico. Aquí precisamente se dio todo un proceso de aprendizaje con la Comunidad Económica Europea en un proyecto estupendo de región andina que demostró que era posible avanzar en el tema de reducción de riesgos con una visión regional. Y mostró a nivel de escala exactamente lo mismo que están hablando de cuencas, pero a nivel de una región. El otro elemento que se habla es el tema de integrar esas agendas de desarrollo, de cambio climático y el tema de reducción de riesgos de tal manera que se integren y fortalezcan y no sigamos creando una serie de silos, una serie de compartimientos estancos en donde simplemente reproducimos la retórica cada vez que sale una nueva campaña y tenemos una duplicidad de esfuerzos. Entonces, haciendo una reflexión sobre esos conceptos de capacidades y de fortalecimiento de capacidades, comienza uno a mirar esos conceptos que ustedes ven acá, que no voy a leer, pero que básicamente lo que nos dice es que esto no es simplemente un tema de que trabajar en el tema de capacitación o de equipamiento, sino que esto es una cuestión mucho más profunda y que tiene que ver con objetivos que están apuntando al tema de largo plazo. Y yo diría que un buen mensaje de lo que mencionó el señor gobernador es el tema de largo plazo, que somos muy cortoplacistas. Es que no miramos más allá. Lo máximo para nosotros de largo es el periodo de gobierno, el periodo de la administración. Ese es el máximo de largo plazo. Entonces, cuando estamos hablando de temas que implican necesariamente un proceso de visión compartida, ahí fallamos. Y cuando hablamos de generación de capacidades, hablamos de multitud de temas que van en temas de tecnología, como lo vamos a mencionar rápidamente, temas de recursos humanos, temas a nivel de diferentes modos de desarrollo y de cooperación que entran y que tienen una razón de ser. Vamos a hacer un recorrido rápido a través de unos puntos que entorpecen y que tienen que ver tanto con quien contribuye y busca colaborar, como con quienes reciben estos procesos de fortalecimiento y de capacidades. El primero es que lamentablemente la cooperación se está limitando cada vez más a procesos de corto plazo, 1 y 2 años, y siéntase agradecido de que su programa dura 2 años. ¿Por qué? Porque hay procesos de rendición de cuentas, hay procesos a nivel de donantes, de cooperaciones, de ustedes mismos en los gobiernos. Es muy difícil encontrar hoy en día algo más allá de 2 años. El segundo aspecto es que muchas veces esos procesos están bastante dominados por los, digamos, los factores que hacen que un donante, un cooperante, un banco, una entidad de fomento, tiene como sus principios hacer. Entonces prácticamente viene una camisa de fuerza para quien lo recibe acerca de cuáles son los límites en donde puede actuar. Entonces viene un proceso de acomodación a ver cómo satisfacemos nuestras necesidades dentro de estos esquemas que nos entregan de prioridades. El otro tema, que es la muerte, pero que ya no hay cómo salir de ahí, fue algo que en un principio fue magnífico, el enfoque por proyectos. Y entonces encontramos al problema del project driven, que es todo tiene comienzo y fin, tiene un tiempo, tiene un alcance y tiene unos recursos. Y apenas se termina, pase la página y muevas al siguiente. ¿Cuál es la integración entre proyectos? ¿Cuál es la continuidad de los proyectos? Entonces, nos hemos caído en la trampa y un recurso que era muy bueno se ha convertido y se ha venido en contra. Y es que ahora todo es proyectos. Nos olvidamos de programas, nos olvidamos de estrategias, nos olvidamos de otras cosas. El otro tema, el énfasis de la cooperación en lo que es formación de recursos humanos y equipamiento. Y aquí ustedes recordarán el tema de Maslow, que a mí me fascina ese dicho, y es que cuando ustedes tienen un martillo,
todos los problemas tienen forma de clavo. Y entonces parece que la solución es, hagamos entonces capacitación, capacitación, capacitación. Y con esto no estamos avanzando, sino que estamos entrando en un entrampamiento. Es importante, pero no es lo único. El otro tema lo acabamos de escuchar, el tema del énfasis de la preparación y la respuesta. Y al no salir de este círculo, cada vez volvemos a caer en el mismo. Entonces no hay esa posibilidad de poder avanzar, abordar esos otros temas que son críticos para romper este círculo vicioso y realmente entrar en los procesos de raíz, en los procesos de fondo que están generando estas condiciones. El otro tema que es terrible y que es producto del propio desarrollo es el tema del enfoque sectorial. Entonces, bajo el enfoque sectorial, todo queda dentro del enfoque de vivienda, el enfoque de agua, el enfoque de territorio, el enfoque. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos fraccionando el proceso de desarrollo, pero no estamos volviendo a integrarlo, sino que nos quedamos en el tema sectorial. Y ni que se diga el territorial, que ya se ha hablado suficientemente en esta mesa, el problema de lo territorial, y en donde yo tengo una visión particular, y es que no existe mayor centralización que las cabezas de las regiones y de las cabezas de los departamentos. Hay más centralización a esos niveles muchas veces que a nivel central en el país. Entonces es importante que esto realmente tiene que romper estas barreras. Y el otro tema es que estamos atados al tema del seguimiento, del monitoreo a través de actividades y de productos entregables. ¿Cuál es el entregable? Y entonces volvemos a lo nuevo, el documento, el plan, no en el impacto, sino básicamente actividades y cosas que pueden ser verificables en los 2 años que tenemos. Y el otro tema que Mike Glantz presentó en una forma excelente, cuando hablaba del problema de las lecciones aprendidas y de las buenas prácticas, y es que nos quedamos ahí. Y entonces por eso nosotros cambiamos, y con un amigo nuestro, Claude Deville, en una publicación que hicimos una vez, cambiamos, y porque ya no es lecciones aprendidas, sino es lecciones por aprender. Quiere decir que la lección aún no la hemos tomado, no la hemos aprendido. Entonces, ¿cuál es la idea en todo esto? La idea es trascender lo que hemos venido trabajando, de tal manera que la visión de pequeño a corto plazo se traduzca en una visión a más largo plazo, 3, 6 años más, 15 años, 20 años, que haya un alcance que esté definido por prioridades nacionales, un proceso de planificación estratégica que rompa el tema de visión por proyectos, que se cambie el tema de énfasis de formación y equipamiento a través de un proceso, de una estrategia que es integral y que es básicamente funcional. Y hay toda una serie de desarrollos, esto no es inventar o descubrir que el agua moja. El tema de la famosa gestión que se vino propiciando para romper el tema de preparación y respuesta para un proceso de gestión de riesgos mucho más efectivo y mucho más amplio, que realmente responda a las necesidades actuales. Cambiar el tema del enfoque sectorial y territorial por un acercamiento sistemático que busque coherencia y complementariedad, desde asociación de municipios, mancomunidades, enfoque de cuencas, enfoques regionales, enfoques en donde encontramos trabajo entre países. El tema del seguimiento basado en actividades y cambiar por el monitoreo en forma de impacto, y el tema de lecciones por aprender y buenas prácticas, por lo que ustedes ya han escuchado que se está cambiando de análisis de costo-beneficio, de costo-efectividad, de retorno de la inversión, que se hable del tema de sostenibilidad de las intervenciones, que se hable del tema de reducción de riesgo basado en evidencias. Mi disciplina en el área de la salud pública, nosotros somos obsesivos por el tema, tal vez se pasa uno en el tema de la evidencia. ¿Cómo es que a esta hora del día aún no tenemos un proceso de construcción de evidencias en el tema de reducción de riesgos que realmente nos responda
y nos argumente para que quienes toman decisiones tengan los argumentos necesarios. Entonces, los grandes temas que tenemos pendientes. Uno, el tema de fortalecimiento en el tema de capacidad, ciencia y tecnología. El segundo, el tema de planificación estratégica. Se ha hablado, pero todavía nos quedamos entre el tintero. El tema de generar los procesos de liderazgo y de formar y de estimular los procesos de desarrollo de liderazgo en la temática. El tema de recursos humanos, el tema de gestión de programas, el tema de gestión financiera, el tema de infraestructura. Y entramos a unos menos promovidos, pero que hemos visto la eficacia, el tema de redes. Todos los trabajos que hemos visto a través de redes han mostrado un efecto y unas sinergias estupendas. El tema de transferencia de conocimientos y habilidades y el tema de permear sectores y niveles territoriales. Y el último, que me parece que es fundamental y que a través del día hemos escuchado varias cosas, y tiene que ver el tema de transparencia, el tema de responsabilidad y el tema de rendición de cuentas. Todo lo anterior, sin este último, no funciona. Y este es un tema que tiene que entrar absolutamente en todos los niveles, desde los desarrollos técnicos, científicos, administrativos, financieros, desde los trabajos de política hasta los trabajos de raíz de comunidad. Entonces, la idea con este comentario era ver que el proceso de cooperación visto desde nivel internacional involucra también a quienes promueven este desarrollo desde fuera, pero que necesariamente tiene que tener un proceso de transformación hacia el interior. Y ya varias personas han mencionado el tema de la importancia de cambio, de transformación. Omar Darío ya habló del aspecto, que es fundamental para que podamos realmente culminar en algo interesante y que realmente sea productivo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Me dejaron sin micrófono, pero ahorita vamos a invitar para finalizar la sesión a Elizabeth. Sus comentarios, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación tanto al PNUD como a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Y es importante decir que no voy a ser un obstáculo entre ustedes y la puerta de salida. Realmente mis comentarios van a ser muy breves y van dirigidos un poco a tratar de recuperar algunos de los elementos que hemos visto a lo largo de la sesión. La invitación a mí me resultó muy atractiva porque se da en un momento, este foro se da en un momento muy interesante en lo que está sucediendo en Perú y lo que está sucediendo en México. En Perú hoy están viviendo la repetición de un desastre o de múltiples desastres causados por un fenómeno natural que se dio hace 20 años también, el fenómeno del Niño 97-98, que tuvo un gran impacto en Perú. Y en México estamos viviendo también una situación similar con el sismo que se produjo el 19 de septiembre del 2017 y que repite en muchos sentidos el desastre producido por los terremotos de septiembre 19 también en 1985. Entonces, creo que son elementos interesantes que nos hacen preguntarnos qué es lo que ha pasado en ese tiempo entre un desastre y otro y qué es lo que hace que los desastres sigan siendo idénticos mucho tiempo después, ¿no? En el caso de México 32 años, en el caso de Perú 20 años, pero también hay que decirlo que en Perú la experiencia de grandes desastres viene de mucho tiempo atrás, no es del 97-98. Alguien hablaba en alguna presentación en la mañana que aquí tienen registros del fenómeno del Niño, me parece que de 3.000 años atrás, quizá tienen registros más contemporáneos sobre los efectos que el fenómeno del Niño ha causado, pero creo que la experiencia del 97-98 y los niños posteriores han dado elementos suficientes como para poder tener claridad en el impacto que un fenómeno de este tipo puede causar. Y más allá de lo atípico que haya sido este niño al que hoy llaman el niño costero, que haya sido errático quizá o atípico en su trayectoria y en las zonas que afectó,
parece ser, por lo que yo he escuchado de las mismas personas de aquí de Perú, es que las características de los desastres que produjo en las distintas regiones son muy similares a las que ya se habían producido. Entonces, cabe preguntarse qué es lo que está pasando y qué es lo que no ha pasado, que se ha podido aprovechar de la experiencia como para que las cosas realmente se transformen. Este es un momento importante, creo, porque además de que se ha creado una autoridad para la reconstrucción, es una autoridad que pretende reconstruir con cambios. Y eso, evidentemente, significa también hacerse preguntas de qué es lo que no se ha hecho bien, resaltar lo que se ha hecho bien, pero reconocer definitivamente lo que se ha omitido y lo que se ha ignorado. O sea, nosotros, bueno, por lo menos yo tengo 25 años en el tema de gestión de riesgo y a cada foro que va uno, escucha el discurso de gestión de riesgo, ahora escucha el discurso de resiliencia, pero en realidad vemos que hay un grave problema para pasar de lo que es el discurso a la práctica. Es la práctica la que no se está transformando. Sí se ha transformado el discurso. Lo mismo sucede uno si ve la evidencia de los sismos del 85 en México con respecto a lo que ocurrió hace un mes, ¿no? 32 años después, y como una mala broma, el mismo día en que ocurrieron los sismos del 85 en la Ciudad de México, que afectaron que fue el peor desastre que ha afectado a la Ciudad de México en su historia, ¿no? Y es un recordatorio claro de que lo que sucedió en el 85, a pesar de todos los cambios y las transformaciones que hubo, prevalecen todavía las causas raíces de los desastres. Y creo que es eso a lo que tiene que voltear esta autoridad de reconstrucción con cambio. ¿Cuáles son esas raíces de los desastres? Bueno, quizá muchos de ustedes no lo sepan, pero Perú es la cuna de muchas de las ideas que produjeron un cambio en el paradigma, en la forma de ver los desastres hace más de 25 años. Aquí se gestaron esas primeras ideas que decían que los desastres no eran naturales. De hecho, se publicó aquí en Perú un libro que se llama Los no son naturales. Un año antes se había publicado aquí en Perú un libro que se llama Los desastres sí avisan. Y 10 años antes, del 83, se había publicado un artículo que también ya se titulaba Los desastres no son naturales. Pero vemos que a pesar de que existe todo ese conocimiento y que se ha gestado en este país, se sigue hablando de desastres naturales. O sea, no solo es lo que se escribió en Perú, sino que ya es reconocido a nivel mundial que los desastres no son naturales. Han sido reconocidos en conferencias mundiales, han sido reconocidos en todos los foros internacionales, y aunque pareciera un problema semántico, no lo es, porque eso también describe y nos da pie a pensar cuáles son las causas origen de esos desastres. Y es ahí donde estamos negando lo que es la raíz del problema, ¿no? ¿Cuál es la raíz del problema? Pues también se dijo en muchos foros y se ha dicho en muchos foros en Perú en los que yo he estado presente, que los desastres son producto de un déficit en el desarrollo. Y eso es cierto. O sea, ¿cómo puede un país ser resiliente? Lo que eso signifique hoy en día, ser resiliente, o cómo un país puede pensar en una auténtica reducción del riesgo cuando tiene niveles de crecimiento urbano del 75% de informalidad, 70 o 75%, que es más o menos la cifra que ronda aquí en Perú, y en México el 65%, tampoco es que estemos mucho mejor, ¿no? ¿Cómo se puede pensar en gestión de riesgo cuando, por ejemplo, en México el último programa, lo mencionaba Juan Pablo, que hoy todos son proyectos, pero ya no son programas, el último programa estratégico de ordenamiento territorial en México se hizo en 1976 y desde entonces se abandonó la política de ordenamiento territorial como uno de los ejes estratégicos de la política en México. Yo no sé en qué año se abandonó en Perú, pero me imagino que es más o menos similar, ¿no? Que es la época justamente de inicio del modelo neoliberal o del modelo de libre mercado y un poco el abandono de tareas estratégicas por parte del Estado. Entonces creo que ese es uno de los temas centrales que debería de estar retomando esta autoridad de reconstrucción con cambio. No se puede hablar de reconstrucción con cambio si no se retoma el tema del ordenamiento territorial. No se puede hablar de reconstrucción con cambio si no se retoma un tema central que tiene que ver con el desastre ocurrido por el fenómeno del Niño que ustedes están viviendo recientemente y que es el tema de la degradación ambiental.
efectivamente, los temas que se han abordado en este foro son centrales. El tema, por ejemplo, de la transferencia del riesgo, el tema de la medición del riesgo, de saber qué niveles de riesgo se está exponiendo la población o la infraestructura, etcétera. Pero el aseguramiento de los bienes no puede ser la panacea de una política o de un programa de reconstrucción. Es simple y sencillamente una herramienta para contener los efectos que puede tener un desastre, que evidentemente va a seguir ocurriendo, porque mientras no se apliquen medidas para gestionar el riesgo, para reducir el riesgo, es decir, para evitar que el daño ocurra, bueno, pues será necesario contar con esos mecanismos financieros para evitar que la economía colapse, ¿no? Pero al mismo tiempo tendríamos que regresar a las causas raíz, al problema raíz de lo que tiene que ver con el tema de los desastres y fundamentalmente con el riesgo. Entonces creo que ese debate es un buen momento para retomarlo, o sea, no está de más retomar ese debate, retomar el tema del desarrollo, retomar el tema del ordenamiento territorial es fundamental, y retomar, cuando hablaba, por ejemplo, el señor gobernador de Lima sobre la visión de cuencas, ese es un salto histórico en cuanto a concepción de cuál es la unidad geográfica a través de la cual se tiene que ver el riesgo, pero muchas veces se queda el tema de, bueno, sí, vamos a abordar el problema del riesgo desde el nivel de cuenca, pero ¿qué hacemos a nivel de cuenca? Es ahí donde tenemos que dar ese paso hacia adelante y ver cómo podemos garantizar un uso racional y un uso lógico del territorio para reducir el riesgo, ¿no? La reducción del riesgo no es una acción, no es un proyecto, no es solo una política coyuntural, sino que tiene que ser una política estratégica, ¿no? O sea, tiene que ser una política estratégica en la cual tienen que ver los sectores estratégicos del desarrollo en un país. Tiene que ver desde la parte financiera, tiene que ver desde la parte de medio ambiente, tiene que ver la parte del ordenamiento territorial, pero también tiene que ver la parte del desarrollo social de la población. O sea, con niveles de pobreza por arriba del 60%, tampoco es posible que ningún país pueda reducir el riesgo en la medida en que se tendría que reducir. Por el contrario, esos indicadores lo que garantizan es que la vulnerabilidad continúa aumentando completamente, ¿no? Entonces, simplemente yo quisiera hacer énfasis en esos temas, que es importante retomarlos y que creo que es el momento y la coyuntura ideal como para hacer una revisión de todo el conocimiento que se ha producido, de todo lo que se ha dicho, y también hacer una autorreflexión de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de gestión de riesgo, ¿no? Gestión de riesgo es reducir el riesgo, evitar o reducir la posibilidad de daño, no simplemente transferirle el riesgo a otra institución, ¿no? O sea, no hay una aseguradora o una reaseguradora que pueda garantizar la reconstrucción en un país donde los niveles de informalidad son del 75%. O sea, no hay. Y ya ha habido desastres de grandes proporciones en países desarrollados que han puesto a punto de quebrar o han quebrado algunas aseguradoras y reaseguradoras. Entonces, ese es un mecanismo, pero no es la panacea de la reconstrucción, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de temas son los que tienen que tienen que ponerse sobre la mesa para debatir realmente una política de reconstrucción con cambio, ¿no? Yo aquí terminaría con eso. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todos los panelistas y ponentes. Reinaldo Hilbeck tuvo que retirarse para tomar su avión de regreso a Piura, pero creo que el tiempo realmente nos aprieta, entonces vamos a dar por terminada esta sesión y pasamos a la clausura. Muchísimas gracias a todos.